Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. También un gusto tener nuevamente con nosotros al economista Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal para evaluar con él, justo ahora que estamos finalizando el año, las cifras de cierre, las cifras que tendríamos el próximo año en estos complicados momentos financieros del país. Tenemos con nosotros también a Juan Carlos compartiendo la mesa aquí el día de hoy. Adelante, Juan Carlos. Buenas tardes, director Giovanni Ginata. Siempre es un gusto compartir este espacio contigo, pero aparte también con nuestra audiencia, a la cual agradecemos su sintonía y que nos acompañe en las redes sociales de RTP Ecuador y también en vivo. Y además de eso, también reiterando un agradecimiento a Jaime, al economista Jaime Carrera para tratar sobre temas de interés actual y quería comenzar, Jaime, consultando cómo ves la situación económica del Ecuador. ¿Estamos bien? ¿Estamos igual? ¿O tenemos oportunidades de mejora? Gracias por la invitación, Giovanni y Juan Carlos. Un saludo a ustedes. Bueno, dividamos las dos cosas, ¿no? Este aparente crecimiento, más que aparente, el crecimiento económico de este año, que va a ser alrededor del 4,38%, que obedece esencialmente al rebote de la economía del año anterior, ¿no? Porque si el año anterior la economía decreció 2%, y si este año la economía crece 4%, en rigor se crece 2%, que es el promedio de crecimiento de las últimas décadas realmente. Un repunte importante que se ha habido en este año es de las exportaciones no petroleras, que vienen con un dinamismo importante desde hace varios años, ¿no? Eso ha contribuido a que la reserva internacional crezca y que la economía en algo también se dinamice, ¿no? Pero al margen de estos indicadores que son positivos, agregando la inflación cercana al 1%, que obedece esencialmente a una economía dolarizada. El ancla fundamental de la inflación es la dolarización, esencialmente, ¿no? Pero veamos el otro aspecto, quizás negativo, ¿no? Esencialmente negativo de lo que pasa en el país, ¿no? El déficit fiscal va a cerrar en este año alrededor de los 5.000 millones de dólares. La deuda pública total a septiembre está en 84.000 millones de dólares. El pago de intereses de la deuda son 4.000 millones de dólares, que supera lo que se asigna a educación, a salud, a defensa, a policía, más que duplica el bono de los pobres, más supera lo que se entrega por el 40% de pensiones. Es decir, deuda elevada, servicio de la deuda elevado, porque agregando a las amortizaciones por servicio de la deuda se supera los 12.000 millones de dólares. Entonces, déficit elevado, déficit primario elevado, es un asunto que hay que tenerlo muy en cuenta. Porque si el país no genera superávit primario, es decir, el país tiene un déficit de 5.000 millones para pagar intereses de la deuda, ¿no? Y eso es perverso en una economía. Jaime, solo para aclarar a la gente que nos escucha, ¿qué significa el déficit primario? Déficit primario significa que si al ingreso total le restas los gastos totales menos los intereses de la deuda, Okay. tienes un déficit primario de alrededor de 1.000 millones de dólares, lo que quiere decir que el déficit primario más el pago de intereses de la deuda te da el déficit total, Okay. que es 5.000 millones, lo que quiere decir de otra manera explicado, que el país se endeuda por pagar intereses y Correcto. para cubrir los gastos que le faltan. Entonces, una medida universal de medir la salud financiera o la viabilidad de las finanzas públicas es el déficit primario, ¿no? Y su incapacidad
de ahorrar para pagar los intereses de la deuda pública. Yo te hago una interrupción cortita ahí y quisiera ver si estoy equivocado, pero de lo que yo he leído en estos días y de cara también a la proforma presupuestaria que fue aprobada, ya como presupuesto para el próximo año, parecería que tú has hablado de la realidad con el que cortamos ahora con un hueco de 5.000 millones, pero entiendo que la realidad que se proyecta para el próximo año es parecida. ¿Me equivoco o no? No, es parecida y no solo parecida, sino que va a ser peor, porque el próximo año no van a haber ingresos que habían este año que son temporales, ¿no? La economía va a crecer muy poco, 1,8 o 2%, o 2,5%. Pero para completar, Giovanni, el escenario de este año, tienes un déficit público elevado, un déficit primario elevado, pago de intereses y amortizaciones elevadas, tienes un monto de deuda pública elevadísimo, ¿no? Tienes una economía que no crece lo suficiente de manera sostenida. Inversión extranjera directa en el primer semestre de este año, apenas 270 millones de dólares. Y además de eso, no necesito decirlo porque vivimos, tienes crisis en el sector salud, eso es evidente, tienes crisis en la seguridad social, es evidente porque no tienes ahorro, no tienes dinero para pagar suficientemente un fondo para garantizar el futuro pago de pensiones. Tienes entonces crisis de la deuda, crisis déficit elevado, crisis en salud, crisis en la seguridad social, crisis en el sector petrolero. Que ha bajado la producción. Ha bajado la producción de petróleo, las exportaciones de petróleo, la producción del ITT, que increíblemente la sociedad dijo que no se explote, ¿no? Y además el precio del petróleo que ha bajado, ¿no? Entonces, hay una contraposición de cosas. A veces nosotros festejamos un crecimiento de la economía porque en algo han ayudado a las exportaciones y otro tipo de cosas, o que la inflación es baja. Pero los problemas estructurales del país siguen allí. Incluso estamos festejando con euforia la reducción del riesgo país. El riesgo país está en 529 puntos hoy día, ¿no? Pero ¿por qué baja realmente el riesgo país? Porque los tenedores de bonos basura están convencidos, y así va a ser, que en enero van a cobrar los intereses y amortizaciones que se vencen en enero, ¿no? Correcto. En enero hay que pagar por los bonos basura 400 millones de dólares de intereses y 400 de amortizaciones, 800 millones de dólares. Y si además en enero se agregan otras amortizaciones de otros intereses, en total hay que pagar 1.200 millones de dólares entre intereses y amortizaciones en el mes de enero. Este momento, la caja pública al viernes anterior tenía unos 900 millones de dólares. Pero a pesar de que el 3 de diciembre ingresaron 900 millones de dólares de préstamos del Banco Mundial. Entonces, por sentido común, uno se pregunta, en enero del próximo año, ¿qué va a hacer el Estado para poder cubrir no solo estos rubros de intereses y amortizaciones de la deuda externa, sino de la deuda interna y otros pagos? Seguramente, el próximo desembolso del Fondo Monetario, que va a fluir alrededor de 600 millones, eso servirá en algo para esos pagos y algún otro ahorro que tenga el Ecuador o que haga el gobierno para poder cubrir todo lo que se necesita en enero. Esto le da la dimensión de que las cuentas públicas no son sólidas, no están ordenadas, que el déficit fiscal es poco manejable, que la deuda pública pesa, que la economía no tiene el flujo de inversión suficiente en el futuro para sostener un elevado crecimiento económico, que los problemas estructurales siguen allí latentes. Entonces, lamentablemente, estas cosas son las que hay que decirlas, y más que uno se las diga, están allí, ¿no? Las vemos todos y todos los días, ¿no? Entonces, está de por medio
lo que va a pasar el año 2026. Esta es la antesala del 2026. Y no, el 2026 no va a ser diferente, ¿no? Es muy difícil que la inversión privada y externa repunte de manera notable. Es muy difícil que el gobierno pueda bajar el déficit fiscal porque tiene un problema de gasto estructural severo, ¿no? Mira tú, Juan Carlos y Giovanni, prácticamente todos los ingresos tributarios, petroleros, todos no cubren el gasto corriente del Estado. Y esto va a seguir el próximo año y casi los próximos años, porque si no se hacen reformas estructurales profundas, vamos a seguir allí. Y sigue bien ha bajado el riesgo país, porque acabo de decir que el Ecuador va a pagarles. Ellos, los obtenedores de bonos, bueno, están felices porque van a cobrar y no pierden. Pero el Ecuador no ha hecho nada o ha hecho muy poco para en el futuro alcanzar el grado de inversión en su calificación de deuda externa. ¿Qué Estamos quiere decir? con el economista Jaime Carrera y en este momento le quería preguntar dos cosas en relación a lo que hemos estado conversando. La primera, cuando usted se refiere a los bonos basura, son los bonos emitidos por el Ecuador. Y la segunda, ¿en qué situación económica se encuentra nuestro país comparado con otros países de Iberoamérica? Y esa es una buena pregunta. Primero, recordemos que de dónde viene esta calificación de bonos basura, ¿no? Los organismos, estas empresas internacionales, Fitch, Standard Poor's y, y Moody's, son las que establecen una escala de calificación de la deuda externa de los países, de los bonos que emiten los países, ¿sí? Entonces, esa calificación viene de triple A, doble A, triple B, etcétera. Eso es lo que se llama grado de inversión, ¿no? Los países que tienen grado de inversión tienen calificación de su deuda de doble A, como Chile, o triple A, o triple B, etcétera. Los que no tienen esa clasificación, hay toda una clasificación hacia abajo. Y todos los países, todas las calificaciones que están desde B para abajo hasta C y otro tipo de gradaciones, son las que son las que califican a los bonos emitidos por un país como bonos de bonos basura o bonos que tienen riesgo de pagarse, ¿no? Entonces, el Ecuador tiene una calificación de C, de B menos, dependiendo de la empresa calificadora. Entonces, veamos qué pasa en América Latina. ¿Qué países tienen grado de inversión? Chile, ¿no? Chile tiene grado de inversión en la calificación de su deuda. Panamá tiene grado de inversión en su calificación de su deuda. Uruguay tiene calificación en su deuda, grado de inversión. Lo mismo Panamá, lo mismo Chile, Uruguay, incluso Paraguay, una calificadora le califica como grado de inversión a su deuda. Colombia también una calificadora y Perú también tiene calificación de grado de inversión. Y si uno mira en este día, hoy, en este día, la calificación del riesgo país de los países que tienen grado de inversión y que no tienen grado de inversión. El riesgo país de Perú, de Chile, de Uruguay, de Panamá, de los países que tienen grado de inversión, está alrededor de los 100 puntos, entre 100, 150, 200 puntos máximo. Y la calificación o el riesgo país del Ecuador está en 529 puntos. Vean ustedes la gran diferencia, ¿no? ¿Y qué significa este riesgo país? Es la tasa de interés adicional que un país debe emitir o debe pagar por encima de la tasa de interés del bono del Tesoro americano a 10 años, ¿no? Esto es, si es que el Ecuador quisiese emitir bonos de deuda en el exterior en este momento, tendría que pagar una tasa de interés de alrededor del 10%. Pero si un país que tiene grado de inversión y un riesgo país de alrededor de 100 puntos colocaría bonos en el mercado internacional,
a una tasa de alrededor de 4 o 5%. Pero no es solo eso el efecto de tener grado de inversión. Tener grado de inversión significa que el Ecuador, que el país ha hecho, los países que lo tienen, ha construido toda una historia de credibilidad económica, fiscal, de seguridad jurídica, para atraer inversión extranjera directa, que es diferente a emitir bonos que son deuda, ¿no es cierto? Cuando un país emite bonos, tiene que pagar la amortización y los intereses en un plazo determinado. Pero los países que tienen grado de inversión atraen inversión extranjera directa, es decir, flujos de capitales directos de inversión que a riesgo de su propio inversionista invierten en un país y tienen su rentabilidad y ayudan a los países a crecer, a asimilar tecnologías, a innovar y una serie de cosas. Entonces hay una gran diferencia entre celebrar el riesgo país para emitir bonos basura y tener grado de inversiones para emitir bonos en el exterior y para atraer inversión extranjera directa. Eso es lo que el Ecuador no tiene, lamentablemente, y no ha construido toda la historia de credibilidad para adquirir grado de inversión, porque es una tarea de varios años. Vean ustedes en este momento Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica está saliendo a los mercados, me parece que ya colocaron o aún no, para emitir bonos alrededor de 1.500 millones de dólares. Y Costa Rica tiene un riesgo país de 180 puntos, apenas de 180 puntos, y espera emitir deuda alrededor del 5 o 6%, ¿no?, de interés. Entonces, y vean la diferencia, por ejemplo, con Argentina, que tiene un riesgo país de más de 500 puntos y hace poco acaba de colocar bonos para repagar su deuda a una tasa de alrededor del 9,3%, sujetos a las leyes de Argentina. Entonces, vean ustedes la gran diferencia entre los países que construyen historias de credibilidad para que el inversionista nacional y extranjero Confíe. invierta en los países y haga crecer las economías. Pero en esa historia de credibilidad, Jaime, que el Ecuador no tiene, porque a lo largo de nuestra historia, y Jorge Gallardo tiene un reciente libro que evalúa la deuda desde los 70 hasta el 2025, hemos tenido diferentes historias de ruptura con los tenedores de bonos, de incumplimientos y demás. Y en el escenario que tú describes, con un déficit igual o peor que el de este año, con una deuda cara, con una deuda además con plazos cortos, ¿qué le queda hacer al Ecuador? Si no podemos salir porque no nos dan las cifras para salir al mercado de capitales a emitir bonos, si no tenemos opciones tan baratas ni de plazos más largas, ¿qué le queda hacer el país? Porque cuidado, algún iluminado se le ocurre decir otra vez, declarémonos en default por yo no sé cuál sería la ocasión, qué número de veces lo hemos hecho, pero eso sería otra vez decirle al mercado, no confíe en Ecuador y nos vuelve a cerrar las puertas a futuro. Sí, el problema, Giovanni, del Ecuador es que vive el día a día, no vive de la inmediatez, de la sobrevivencia diaria y posterga las reformas estructurales que deben hacerse. Solo tomemos el periodo de la dolarización desde el 2020, ¿no? Desde el 2020 venimos hablando en el Ecuador que hay que hacer reformas a la seguridad social. Hasta ahora no las hacemos, ¿no? Que hay que hacer reformas en el sector de las empresas públicas, de petróleo. Tampoco las hemos hecho. Que hay que hacer reformas para reducir el tamaño del Estado. Tampoco los hemos hecho, por citar solo algunas de las reformas. Hay que hacer reformas en el sector laboral, porque tampoco lo hemos hecho. Entonces, el Ecuador no ha sido capaz como país de acordar reformas estructurales. Entonces, ¿tú qué dices del próximo año? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ecuador? Es eso, justamente, ¿no? Es decir, no seguir postergando las reformas, porque a medida que postergas sus reformas, lo que hace es alimentar los desajustes, ¿no?, que se vuelven ya cada vez más insostenibles. Porque el asunto es bastante claro. Hay tres temas fundamentales, ¿sí?, que el Ecuador debe enfrentar y que incluso están hablando de muchos países del mundo, de América Latina, de Europa, ¿no? Crecer a tasas elevadas. Pero para crecer hay que invertir, esto lo hemos dicho
mil y una vez, ¿no es cierto? Pero para que fluyan inversiones, acabamos de mencionar, hay que generar las condiciones, hay que tener grado de inversión. Entonces, crecer a tasas elevadas e invertir. Y reducir el déficit público hasta tener superávit fiscal. O sea, estos son temas, pero con- que tienen que tienen que evolucionar en armonía, ¿no? Entonces, hacer crecer la economía, invertir, bajar la deuda a través de crecimiento económico y de reducir progresivamente el déficit fiscal, para a su vez bajar el servicio de la deuda pública, que es elevado. Entonces, esto lo están diciendo incluso todos los países que tienen problemas de endeudamiento, incluso organismos internacionales, porque ¿qué es lo que pasa con esta deuda elevada, ¿no? Entonces, Cristalina Georgieva ha dicho del Fondo Monetario Internacional mil veces, y ellos lo dicen, ¿no? Y muchos países lo dicen. El excesivo endeudamiento y el excesivo pago del servicio de la deuda y los intereses resta recursos fundamentales para la inversión en la infraestructura pública, para educación, para salud, etcétera, etcétera. Y eso estamos viendo este rato, ¿no? Inclusive Aquí está dedicado el Ecuador. Jaime, pero ahora inclusive vemos esta crisis de la deuda en países del primer mundo, que eran los que Exactamente. poníamos de ejemplo, ahora se han vuelto igual de irresponsables. Exactamente, y ese es el problema que tiene Europa, ¿no es cierto? O el mismo Estados Unidos, ¿no? Y, Entonces, y ahora veamos también, por ejemplo, casos como el de El Salvador, que está un poco más cerca de nosotros, que también vivieron inseguridad ciudadana. Veo que la inversión extranjera directa de El Salvador está como en 6.000 millones de dólares. Entonces, eh, ¿cómo le va a esa economía? ¿Cómo ellos sí logran atraer inversión extranjera directa y nosotros no tanto? bueno, 6.000 millones no tiene El Salvador en inversión extranjera directa. Lo que El Salvador ha reducido de manera importante es su déficit público, ¿no? Y eso lo ha hecho de manera importante. Y El Salvador bueno, en el tema de inseguridad, todos sabemos que ha logrado de alguna Pararla. manera reducir el tema de inseguridad que influye en la inversión, ¿no? Y pues, El Salvador se sostiene mucho más que el Ecuador con las remesas de Estados Unidos, ¿no? El ingreso de remesas en El Salvador es inmensamente grande. Y el riesgo país del Salvador está en menos proporción que la del Ecuador, ¿no? Me parece que el riesgo país del Salvador está alrededor de los 300 puntos, ¿no? Entonces, incluso comparar el Ecuador con El Salvador no cabría, ¿no? El Ecuador tiene otras condiciones, ¿no? Tiene otro potencial. El Ecuador debería estar mucho más arriba de otros países. Lamentablemente no ha aprovechado su potencialidad para crecer por falta de reformas, ¿no? Claro, porque el Entonces, Ecuador tiene sectores ganadores de exportación que son de clase mundial, camarón, banano, flores, brócoli, etcétera, que realmente estamos en la cúspide a nivel mundial, considerados como mejores en calidad, mejores en reputación, inclusive de manejo ambiental, pero faltaría multiplicar por 10, ojalá, esos sectores. no solo eso, ¿no? El repunte de las exportaciones no petroleras es extraordinario, sin duda, ¿no? Correcto. Pero, pero ¿qué es lo que falta en el Ecuador? Inversión extranjera directa, 270 millones, Giovanni, en el No es primer nada, semestre. no es nada, El año anterior fueron 428 millones. no es No nada. es, no es nada. La inversión privada nuestra, la inversión interna, el total de la inversión en el Ecuador entre privada y pública, interna y externa, es apenas de 24.000 millones de dólares. Pues deberíamos invertir alrededor de 30.000 millones de dólares. Pero ¿qué falta? Y falta mucho. Y hay estudios que lo dicen, y además la evidencia, ¿no? ¿Qué niveles tecnológicos tenemos como país, Giovanni? ¿Qué capacidad de innovación tenemos en el Ecuador? Muy ¿Qué poco. capacidad de asimilar tecnologías? ¿Cómo asimilamos tecnologías? ¿Qué mano de obra calificada tenemos para asimilar tecnologías y qué capacidad de innovación tenemos, ¿no? Aparte de las exportaciones no petroleras, camarón, cacao, el banano y otros que han surgido. ¿Qué capacidad tienen las empresas del Ecuador
para insertarse en los mercados internacionales que no sean estos sectores. ¿Qué empresa del Ecuador cotiza en Wall Street? Que yo sepa ninguna. Ninguna. Incluso no vayamos, es que seamos, lo que pasa, Giovanni, es que en el Ecuador vivimos el día a día y nos nubla todo y no vemos más allá, ¿no? Solo el hecho de que produzcamos $500 al mes por persona y algo más, ya te dice lo que es el Ecuador, ¿sí? Es decir, Chile produce 3 veces lo que produce el Ecuador, ¿no? Tenemos una seguridad social, mira tú. El fondo de la seguridad social, este rato para pagar pensiones, es algo más de $7.000 millones. El Chile, que es una población parecida a la nuestra, la seguridad social, los fondos son más de $150.000 millones. Imagínate. ¿Y cuántos son los nuestros? Son cerca de $7.000 millones. Mi punto de comparación. Pero no hay comparación. Incluso en la generación de riqueza. Es que se sataniza la generación de riqueza. Por supuesto. Jaime, voy a tener que interrumpirte un segundo porque nos tenemos que ir a un corte breve. Regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que están recién conectándose, estamos conversando con el economista Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal. Yo te interrumpí un poco por el corte, Jaime, pero digamos que sí, a veces suena un poco como preocupante y apocalíptico la realidad del Ecuador, pero tú también has dicho algo importante, que el Ecuador, y lo hemos conversado contigo múltiples veces, el Ecuador sí tiene salida. El Ecuador tiene un gran potencial. El Ecuador ha demostrado al mundo ser pionero en muchas cosas. Y nos has dicho, bueno, faltan temas como, por ejemplo, invertir más en tecnología, en innovación. Y yo ahí te hago una pregunta puntual, porque y aquí está Juan Carlos, que ha estado vinculado con los gremios de la producción aquí en el Ecuador. Y por si acaso, las leyes actuales han abierto los brazos, están dando facilidades, están diciendo, si usted trae tecnología, maquinaria, investigación, si trae nuevas tecnologías, les abrimos los brazos, les damos 0 aranceles, 0 impuestos, o seguimos con la misma mentalidad del pasado de no ser tan abiertos a eso. Hay trabas constitucionales para la inversión, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente el Ecuador no logra superar. El tema de los arbitrajes internacionales, por ejemplo, o no permitir en sectores estratégicos y en otros sectores la inversión, y el tema de la seguridad jurídica, que es un óbice para la inversión, ¿no? Pero al margen de lo que estamos viendo, que es la realidad, lo que acabamos de describir, porque no hay que cegarse y dejar a un lado la realidad por el día a día, ¿no? El Ecuador debería, y yo creo que el próximo año debería ser el año en el que todo el Ecuador se una, ¿no? Gobiernos, sectores económicos, trabajadores, sectores sociales. Y es hora de que se llegue a un acuerdo y se diga, el Ecuador quiere crecer al 5% anual y triplicar su ingreso por habitante en tantos años. Y para eso tenemos que hacer esto y lo otro, para atraer inversiones, para reducir el déficit, para asegurar jurídica, es decir, tener una visión absolutamente clara de a dónde quiere ir el país, que no es otra que esta dirección, ¿no? Entonces, para eso tenemos que acordar en hacer todas las reformas pertinentes para continuar en esa dirección, y es la única manera, en el entendido de que la superación de la pobreza, el aumento del ingreso por habitante, no será la generación de trabajo, no es posible sin un crecimiento elevado y sin inversiones elevadas. Y
y sin superar el estigma que se tiene sobre la generación de riqueza. En la primera parte conversábamos y yo iba a mencionar lo siguiente, ¿no? Hace poco Bloomberg publicó las mayores fortunas de los países de América Latina, ¿no? Entonces, en Chile, por ejemplo, en Brasil o en México, hay personas que tienen fortunas de 100.000 millones de dólares. En Colombia, personas que tienen, o empresarios que tienen fortunas de 10.000, 15.000 millones de dólares. En Chile, me parece que la mayor fortuna es de 30.000 millones de dólares. ¿Qué quiero ejemplificar con esto? Que hay que generar riqueza en mi país para que el país pueda progresar y no estigmatizar la generación de riqueza. Entonces, en los países desarrollados, bueno, es el día a día, las fortunas de las grandes personas, de los miles de millones de dólares. Entonces, hay que superar esta traba, esta estigmatización de la generación de riqueza. Si el Ecuador no produce a tasas elevadas y no invierte a tasas elevadas, jamás, jamás va a dejar de ser pobre y de superar la informalidad, la falta de trabajo, el ingreso por habitante, la pobreza, que es lo que nos agobia todo el día, ¿no? Entonces, estas cosas tienen que prender en el país y es hora de llegar a un acuerdo, ¿no? Dejando a un lado las ideologías, los dogmatismos, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir en el Ecuador con la misma historia? No de este año ni del anterior, yo diría la historia de los últimos 50 años, ¿no? En 50 años China se abrió al mundo y es lo que es ahora. Y en 50 años el Ecuador ha hecho poco y es lo que es ahora. Y no vayamos muy lejos. Los que han seguido una senda de sostenibilidad fiscal, de manejo responsable de economía durante varios años, Chile y Perú, por ejemplo, ¿no? Perú, una sociedad parecida, en donde votan presidentes todos los días, pero tienen una historia de solidez económica y fiscal que no la mueve nadie, ¿no? Y por eso atraen inversiones. Y México Y es muy lo mismo parecido a con los nosotros países. también, Jaime, porque estoy de acuerdo con todo lo que acabas de mencionar. Es muy parecido, tiene también desafíos de seguridad, tiene desafíos en la institucionalidad a veces también, y sin embargo existen todos estos grupos económicos que dan muchísimo empleo adecuado. Es un país creo que bastante nacionalista también, pero que hace negocios con el mundo. Y no sé qué opinas tú, qué podemos tomar de ese modelo, y qué motores podrían, o si yo fuera un inversionista, ¿dónde me sugerirías o en qué actividad o sector económico me sugerirías invertir en Ecuador? Es que, Juan Carlos, volvemos a la misma historia, ¿no? Por ejemplo, la sociedad parecida de Perú o la misma Colombia, ¿no? Tienen una institucionalidad más sólida, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, las garantías a la inversión están en la Constitución. Entonces, el inversionista tiene claro las reglas de juego y sabe que no le van a modificar las reglas de juego para invertir. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, en el Ecuador no tenemos eso. Entonces, volvemos a hablar a lo mismo. Tenemos que generar el marco jurídico adecuado para la inversión. Porque si no, no va. Tú dices, ¿en dónde pueden invertir? Bueno, aquí se puede invertir en turismo, en agricultura, en industria, en todos los sectores. Porque en el Ecuador estamos siempre creyendo que solo se debe invertir en petróleo, en telefónicas, en los famosos sectores estratégicos, ¿no? Pero no, en donde se genera trabajo es en el sector privado, es en turismo, es en agricultura, es en industria, en todo lo que tiene el país. Pero, pero volvemos a lo mismo, ¿no? La traba de la falta de seguridad jurídica, la falta de garantía a la inversión y acompañado de eso, de una falta de sostenibilidad fiscal, porque si un país como el Ecuador, si un país como el Ecuador tiene un déficit permanente como el que tiene, aquí es muy difícil que vengan inversiones. Lo que le está pasando este rato a Colombia, ¿no? Colombia este año va a cerrar con un déficit de más del 6% del PIB.
y ha crecido o está creciendo algo más del 3%, pero ya tiene problemas con los inversionistas y con el riesgo país. Y la inversión ya no está fluyendo como debería fluir. Entonces hay cosas que hay que mantener, hay que preservar. Pero más allá de eso, Juan Carlos y Giovanni, es cómo el Ecuador, como sociedad, percibe la necesidad de crecer. Es decir, cómo, primero, para encontrar una ruta de crecimiento y de generación de riqueza en el Ecuador, de responsabilidad fiscal, de seguridad jurídica. Primero la sociedad ecuatoriana, los sectores, tienen que entender a cabalidad la situación que tenemos. Claro. Y eso no ocurre, y eso yo debo decirlo con absoluta claridad. De estos temas fiscales que estamos hablando ahora, digan ustedes, Juan Carlos y Giovanni, realmente esto lo tiene claro el conjunto de la sociedad, incluso sectores, incluso analistas económicos, yo diría, ¿no? Pero el conjunto de la sociedad mira cómo ha sido, y en eso hay que aplaudir la valentía del presidente Noboa con el tema del diésel, y logró lo que no ha logrado nadie. Y yo diría que si así no lograse mucho más cosas, ese sería uno de los grandes legados de su gestión. Y la sociedad no lo entendía. Y no sé si lo acaba de entender todavía. Y mira que todavía fue la cosa pues dura con el sector indígena. Ahora apareció un foco de problemas en un lugar que yo no lo esperaba, que era Otavalo, cuando más bien yo tenía el mejor concepto del sector indígena de ese sector. Pero lo hemos logrado. Y en esa... sí. Incluso, Giovanni, lo que tú topas, este dato es muy importante. Yo creo que eso fue un error del gobierno, ¿no? Apenas entró, debió decirle al país, este es lo que tenemos como país, en la economía, en el fisco, esta es nuestra realidad y esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Se subió el IVA al 15%, algo que es positivo y que lo hizo el gobierno bien. Eliminó el subsidio al diésel, algo que nadie pudo hacerlo y lo hizo bien el gobierno. Y a pesar de eso, tenemos un déficit de 5.000 millones de dólares. Y a pesar de eso, no hay plata suficiente para educación, para la salud que está en crisis y para la inversión pública, que está casi detenida. Porque el Ecuador no va a progresar si no hay una colaboración unívoca entre la inversión pública y la inversión privada. Entonces, a pesar de esas dos acciones fuertes, el Ecuador sigue con un déficit elevado. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno para paliar en parte ese déficit? Se endeuda con los organismos multilaterales, con el Fondo Monetario, y estos organismos incluso están siendo cómplices de lo que pasa en el país, porque le están dando dinero a pesar de que el Ecuador no entiende que tiene que hacer reformas profundas. Y el gobierno ahora ha optado por emitir bonos de deuda interna para pagar a municipios, para pagar a proveedores, para pagar al Seguro Social. En dolarización, dar bonos de deuda interna es como, aunque resulte duro, dar patacones, ¿no? Vean ustedes, la deuda interna entre diciembre del 2023 y septiembre de este año se ha aumentado en 6.000 millones de dólares, la deuda interna. Y pongan ustedes un promedio de deuda de intereses de la deuda interna, un promedio de 6-7%. 6%, digamos, de promedio. 6.000 millones son 360 millones de dólares de aumento de los intereses de la deuda interna. Eso es lo que está pasando en Ecuador. Los gobiernos seccionales tienen cerca de 900 millones de dólares en bonos de deuda interna. ¿Qué hacen los municipios con esos bonos? Nada. Entonces, y el sector privado también tiene 900 millones de dólares más de deuda interna. Entonces, más bonos de deuda interna, más pago de intereses. Como el Ecuador no puede financiar todo eso, a su vez emite más bonos y más pago de intereses. Y sigue en este circuito, ¿no? Entonces, estas cosas hay que explicarle al país con claridad, ¿sí? Para que la sociedad entienda que hay que hacer reformas profundas, que en el fisco no alcanza, que el Ecuador tiene que crecer y allí ponernos de acuerdo en lo que tenemos que hacer en el futuro. El próximo año vamos a tener los mismos problemas. Miren, nos endeudamos con los organismos multilaterales. Este rato la deuda con el BID, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, etcétera, va a llegar alrededor de 30.000 millones de dólares. Al Fondo Monetario
con los desembolsos que ha tenido y los 600 millones que va a desembolsar este mes, le vamos a deber alrededor de 10.000 millones de dólares. Al Fondo Monetario el próximo año hay que pagarle 1.000 millones de amortizaciones y 500 millones de intereses. Bueno, seguimos en esta historia, ¿no? ¿Hasta cuándo? O sea, esto tenemos el Ecuador tiene que cambiar totalmente. Es que probablemente, Jaime, alguien va a salir con la solución de cóbrenle más impuestos a los ricos. Entonces, Sí, que es a la productividad, y entonces eso va a tener un impacto en el costo de vida de los ecuatorianos, que al final de nosotros los ecuatorianos que estamos de a pie, y eso es lo que a mí me preocupa, que siempre subestimemos eso, y hablamos de las grandes cifras, y hablamos de estos dogmatismos que evitan que venga la inversión extranjera, que no haya seguridad jurídica, que no haya pasado nada después de que se focalizó el subsidio del diésel y que nadie diga nada al respecto, después de tantas décadas de haber perdido tanto dinero por ese lado, y esa parte de la narrativa no se ha explicado. Pero a mí lo que me preocupa es el ciudadano que en este momento está sufriendo, porque nosotros podemos decir está creciendo la economía, no en al ritmo que quisiéramos, pero el ciudadano dice el costo de vida que yo tengo en este momento por las carencias del sistema me perjudica. ¿Cómo lo ves Sí, tú? y tú tienes toda la razón y tomas un punto importantísimo. Es que, es que el ciudadano en nuestra economía dolarizada, que es un promedio de PIB per cápita de $500 al mes y algo más, y donde hay cerca de 5 millones de personas que están en la informalidad, en el desempleo, en el subempleo, que viven con $100, con 150, con 200, con 300. Bueno, uno no se explica cómo puede vivir esas personas, ¿verdad? Pero ellos, pedirles que entiendan lo que estamos hablando este rato, nosotros, incluso no es lógico, pues no, ¿cómo van a poder entender ellos eso, estas cosas, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es sentarnos en una mesa, Juan Carlos, Giovanni, los economistas, los sectores indígenas, los sociales, los de izquierda, dogmáticos, el gobierno en una gran mesa. Y lo que estamos hablando ahora, ¿no? Poner allí en una pizarra esto. Y primero entendamos, a ver, esta es la situación económica, fiscal, de deuda, todo el país, pero con absoluta claridad, o sea, sin que se entienda esto, y sobre esto encontremos las soluciones, ¿no? Que no son otras, y volvemos a repetir. No hay manera, Juan Carlos de Giovanni, de que las personas que viven con poco, o los que no tienen trabajo, o los pobres, puedan salir de su condición sin una abundante generación de riqueza y sin inversión. No, no hay manera, no hay forma. Pero esta va a ser una tarea de largo plazo, ¿no es cierto? De construir cada año, mes a mes, el crecimiento económico. Y esto necesita acuerdos y paciencia colectiva y entendimiento. Y si no hay todo esto, seguimos en la misma historia de desajustar hasta que haya otra crisis, ¿no es cierto? Entonces volvemos a lo mismo. Es que esto es algo a lo que no quisiéramos llegar. Perú, ¿cuándo realmente tomó la senda del desarrollo? Por poner Perú, un ejemplo. Recuerden que Alan García, en su primer mandato, tuvo una hiperinflación brutal, ¿no? Pero una hiperinflación de esa terrible. Y ese costo, esa consecuencia la sufrió Perú. Y vino Fujimori, ¿sí? Y bueno, con costos que todos sabemos, le enrumbó al país en esa dirección, en la dirección correcta del orden económico fiscal, y ahora ellos mantienen eso, después de haber sufrido, ¿no es cierto?, ese tema de la hiperinflación. El caso de Chile es parecido, ¿no? Es decir, con el costo de Pinochet, de todo lo que pasó, el Pinochet le enrumbó al país en la dirección correcta, hubo todos las masacres, todo lo que ha habido, y después, cuando cayó Pinochet, en todos los gobiernos, toda la sociedad chilena, se hizo la concertación y dijeron vamos por este rumbo, y son varios los años que sostienen eso, ¿no? Entonces yo no quiero pensar
que tendremos que soportar una crisis nueva para entender. Ya la crisis del 99 ya fue un golpe duro para el Ecuador, se adoptó la dolarización y ahora creemos que con la dolarización está todo hecho. No, la dolarización nos ha dado una gran estabilidad económica, la inflación ya no existe prácticamente, pero hay que hacer las reformas que tenemos que hacer en dolarización para poder progresar. Entonces, todas estas cosas que estamos hablando ahora son las que tienen que hablarse en el Ecuador, porque ¿hasta cuándo vamos a seguir así, no? Es decir con rigor, con absoluta crudeza todo esto, para llegar a algún acuerdo y no seguir sobreviviendo y sobreviviendo y sobreviviendo hasta cuando ya no podamos sobrevivir. Justamente, Jaime, en el último libro de Alberto Dajic habla de esto, ¿no? De que la dolarización por sí sola no es pues la panacea a todo y que faltaron una serie de reformas que el Ecuador todavía no ha querido hacer. Te agradecemos, Jaime, por esta hora de tu tiempo. También gracias a todos los radioescuchas, que tengan una buena tarde. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.